Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Génesis capítulo 18, desde el versículo 22, de la siguiente manera: Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de ellos. Voy a leerlo hasta allí porque de ahí en adelante sigue la conversación de Abraham con Dios. Y en este día el Espíritu Santo tiene algo maravilloso y poderoso para nosotros. Y es la importancia de ser unos intercesores, la importancia de interceder por otros. Y en este pasaje vemos a un hombre llamado Abraham, donde el mismo Dios le ha revelado que va a destruir este pueblo llamado Sodoma y Gomorra, porque el pecado ha subido de tal manera a su presencia que había dado la orden para destruir aquel lugar. Entonces, cuando ya estaban en las puertas, los dos varones que habla la palabra eran los dos ángeles que Dios había enviado para destruir Sodoma y Gomorra. Los dos ángeles entran a la ciudad y al entrar en la ciudad fueron a buscar al sobrino de Abraham, a Lot, pero Abraham se queda intercediendo por Sodoma y le dice al Señor en la conversación que Él es un juez justo, que cómo permitiría que muriera el justo con el injusto, que si hubieran 50 justos en la ciudad, no perdonaría la ciudad. Y ahí comienza una conversación donde empieza Abraham a decirle: si hubieran 50, Dios le dice: si hay 50 los perdono. Después le dice: si hay 45 los perdono. Después le dice: si hay 40 los perdono. Después Abraham baja la cantidad y dice: si por lo menos hubieran 30. Y Dios le dice: si hubieran 30 los perdonaré. Después Abraham le dice: si hubieran por lo menos 10. Y Dios le dice: si hubieran 10 justos, por esos 10 justos perdonaré la ciudad. Pero cuando ya terminó de hablar, Dios se movió, le dio a entender a Abraham de que en la ciudad no había ninguna persona justa. Entonces, aún dentro de esas personas que estaban ahí incluidas, dentro de ese paquete estaba Lot, el sobrino de Abraham. Pero al ver la insistencia de Abraham, Dios perdona la vida de Lot y envía a los ángeles con unas horas de anticipación y le dice a Lot que salga de la ciudad, que tome sus hijas, su familia, aun que si quiere sacar a sus yernos, a las parejas de sus hijas, que los sacara, que a todo lo que él decidiera llevar, Dios los iba a perdonar porque iba a destruir a Sodoma y Gomorra al día siguiente. Pero sin embargo, Lot saca a su familia de allí y fue librado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, aunque había una advertencia, y la advertencia era que salieran y no miraran atrás. Y la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pero las cosas importantes que en este pasaje nos tiene el Espíritu Santo que hablar en este día es que tenemos que aprender a ser unos verdaderos intercesores. El principio de la intercesión es un principio de mucha bendición para nosotros. Y entonces muchos de nosotros a veces en nuestras oraciones personales, a veces he escuchado en esta semana que estuve en el grupo en la célula donde comparto la palabra del Señor, escuchaba a una de las discípulas diciendo que a veces ella se levantaba a orar y de pronto oraba apenas como 5 minutos o 10 minutos, pero sentía que oraba muchísimo y ya en 5 o 10 minutos se le había acabado ya el repertorio de la oración. Y es porque a veces no tenemos concretado la oración de intercesión que nosotros deberíamos hacer también. Aquí encontramos a Abraham intercediendo por su sobrino, es más, intercediendo por toda la ciudad. Y esto nos muestra a nosotros la importancia de interceder por otros. Dentro del contexto del pueblo de Dios, del pueblo judío, la intercesión es muy importante, colocarse a favor de otra persona. Ellos han tomado esa
Ellos han tomado eso a causa de su padre Abraham, del mismo que estoy hablando aquí en la palabra, porque su padre Abraham intercedió por Sodoma, porque Moisés intercedió por el pueblo también en Éxodo capítulo 34 y Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo había cometido pecado, Dios los iba a destruir y Moisés intercede para que Dios detenga su ira. Y también le dice, muy parecido a las palabras que le dijo Abraham a Dios, el juez justo de toda la tierra haría esto. Moisés le dice al Señor, yo he conocido que tú eres un Dios grande en misericordia y tardo para la ira. Y de esta manera, pues Dios aplacó su ira o lo que iba a hacer contra el pueblo en el caso de la intercesión de Moisés. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros realmente, o sea, cuáles serían los motivos por los cuales nosotros deberíamos interceder? En nuestra oración debe haber un espacio para interceder por otros. Yo les voy a contar unas experiencias. En mis momentos de oración hay momentos en los cuales yo tengo en mi mente un listado de la intercesión que uno hace diariamente. Intercedo por mi familia, intercedo también por mis discípulos, intercedo por mis pastores, por los hermanos de la iglesia. Y esas son unas peticiones de intercesión que hacemos comúnmente, que hago comúnmente todos los días. Pero una de las cosas más impresionantes de interceder es que cuando tú intercedes a favor de otros, Dios se mueve a favor tuyo. Cuando tú, te lo repito, cuando tú intercedes a favor de otros, Dios se mueve a favor tuyo. Todos los miércoles, quiero también hacerte esta invitación, todos los miércoles por vía Meet, ahí en la caja de descripción está el enlace. Todos los miércoles 8:30 de la noche, hora de Colombia, estamos haciendo oración desde vía Meet. Este es un proyecto que el Señor le regaló a mi esposa que se llama Oremos Juntos, y ahí lo que hacemos es interceder por las necesidades de todas las personas que se conectan, las necesidades de la familia, de empleo, de finanzas. Hemos visto muchísimos milagros, sanidades, hemos visto cómo Dios ha traído respuestas de empleo, porque cuando nosotros tenemos como base o tenemos como visión en ese espacio de oración que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en este tiempo de oración de Oremos Juntos, un día estábamos orando. Ahí es donde empezamos de pronto a comprobar a través de experiencias. Cuando nosotros intercedemos por otros, Dios intercede por nosotros. Ese día estábamos orando había una petición en el chat donde la joven estaba pidiendo que ella tenía un dinero retenido que no lo habían pagado. Ella pedía para que ese dinero que estaba retenido pudiera llegar a sus manos porque lo estaba necesitando. Y nosotros comenzamos a orar esa noche, oramos por eso, no solamente por la petición de ella, sino que es una petición para todas las personas que están conectadas. Y entonces empezamos a orar y a pedirle a Dios que Dios tocara y que Dios desatara de su poder para que ese dinero retenido pueda llegar a sus manos. Para la sorpresa de nosotros, el día siguiente en la mañana, a mi esposa la llaman para entregarle un dinero que le debían hace mucho tiempo, de lo cual ella lo había tenido aún hasta por perdido. Y entonces ese día nosotros nos dimos cuenta y comprobamos que cuando empezamos a interceder por otros, Dios intercede a favor de nosotros. Y mi invitación en este día es que te conviertas en un verdadero intercesor, que intercedas por tus hijos, que intercedas por tu familia, que intercedas por tus discípulos. Si te congregas en una iglesia, intercede por tu iglesia, intercede por cada uno de los líderes de la iglesia, por los hermanos de la iglesia, intercede por los necesitados, por los enfermos que están en los hospitales, intercede por la ciudad. ¿Sabes qué dice la palabra? Que oremos por la ciudad, porque en la paz que tiene la ciudad, nosotros encontraríamos la paz. A veces en nuestra ciudad hay mucha violencia y nosotros a través de la intercesión podemos orar para que esa violencia el Señor la aplaque y la detenga. Y al Señor detener esa violencia, pues lógicamente a nosotros no nos alcanzará la violencia porque estamos orando por la ciudad. Podemos interceder también para que Dios le dé sabiduría a los gobernantes. La palabra de Dios muestra muchos versículos en los cuales habla acerca de que oremos por los gobernantes, por los que están en eminencia. Pero hay una intercesión que se fue a otro nivel. En Juan capítulo 17, cuando Jesús comienza a interceder por sus discípulos, Él intercedió por los discípulos a un nivel donde habló acerca del futuro, donde les dijo: Padre,
yo los dejo como ovejas en medio de lobos. Y Jesús les dijo, yo te pido, Señor, que no lo apartes del mundo, pero que sí los guardes de él. Y empezó a orar por los discípulos, no solamente por esos 12, empezó aún a orar por nosotros en un futuro. Empezó a orar por nosotros, sus discípulos. También estamos como ovejas en medio de lobos, pero Jesús intercedió por nosotros. Y ahora esa intercesión subió a otro nivel. Cuando Jesús partió al cielo, ¿sabes qué dijo? Yo me iré, pero yo rogaré al Padre para que les dé el otro consolador, al Espíritu en verdad. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que intercede por nuestra verdadera necesidad. Y eso, boom, explotó mi cabeza, porque realmente el Espíritu Santo intercede por nuestra verdadera necesidad. Es la persona de la Trinidad que Jesús nos dio para que nosotros en estos momentos recordáramos sus palabras, para que fuéramos consolados, para que fuéramos guiados al Espíritu Santo de Dios. Y en este día quiero decirte que Jesús intercedió por nosotros para que nosotros hoy obtuviéramos salvación. Oró por nosotros desde cuando Él estuvo aquí en la tierra. Oró para que nosotros fuéramos salvos. Oró para que nosotros le conociéramos. Y hoy te está llegando otra vez el recordatorio de este mensaje de Jesús. Y dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y quiero decirte que con una simple oración que tú hagas, que me acompañes en esta mañana a hacer, puedes aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Quiero que me acompañes en esta oración y repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por este día de vida que me das. Señor Jesús, te pido que me perdones por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he fallado muchas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Jesús, te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, intercedo en esta mañana, Señor, por todos aquellos que van a escuchar y que van a mirar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que los apasiones a que ellos se conviertan en unos intercesores, que sean unos intercesores de su familia, sean unos intercesores de la ciudad, sean unos intercesores por tu pueblo, por la iglesia, que sean intercesores, Padre Celestial, de las necesidades que hay en la ciudad. Y te pido en el nombre de Jesús que cada día, Señor, conforme, Señor, a tu infinita misericordia, les respalde, Padre, les acuda, Señor, en su intercesión. Te pido en el nombre de Jesús también que en este día, Señor, presentamos todas las labores que vamos a hacer hoy. Y te pedimos, oh Rey de Reyes, tu respaldo y tu bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.